Bien, vamos entonces a repasar un poquito el tema de la regulación hormonal, es decir, de el ciclo menstrual. Para que ustedes puedan entender el ciclo, primero tienen que entender esto. ¿Por qué? Porque como ya vimos ayer, nuestro ciclo está regulado por 5 hormonas distintas. O sea que estas hormonas van a interactuar de distinta manera y van a provocar distintos efectos. Por ejemplo, el estrógeno es una de esas hormonas que es muy difícil clasificarla. ¿Por qué? Porque dependiendo de su concentración, es el tipo de efecto que generan. Entonces, cuando están en baja concentración, te inhiben a la folículo estimulante y te inhiben, perdón, a la hormona liberadora de gonadotrofina. Pero al revés, cuando están en mucha cantidad, te estimulan la hormona liberadora, te estimulan la luteinizante, te estimulan la folículo estimulante. La progesterona es otra hormona que cuando está en alta concentración y en presencia de estrógenos, inhibe a la hormona liberadora de gonadotrofina, inhibe a la luteinizante y a la folículo estimulante. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que nos va a permitir entender esto. Primero, vamos a ver que en el ovario ocurren determinados procesos, en el útero otros procesos, y eso va acompañado de cambios en los niveles hormonales. Entonces, en el ovario voy a distinguir una fase donde el folículo va creciendo. Esa fase se llama fase folicular. Aprox, en el día 14, acuérdense que, como les digo siempre, no todos los ciclos duran 28, hay ciclos de 30, ciclos de 31, ciclos de 25. Lo que ocurre es que se produce lo que se llama la ovulación. ¿Qué quiere decir? Se libera el ovocito secundario. Miren, estos eran los estados foliculares, falta un estado en el medio, esto era el folículo primordial, después se transforma en folículo en crecimiento y finalmente en folículo maduro. Todo eso va ocurriendo en esta etapa en el ovario. Cuando llego al folículo maduro, en el día 14, aprox, la mitad del ciclo, el ovocito secundario se libera. Y lo que queda, las células foliculares que quedan, forman el cuerpo lúteo. Por eso esta fase se llama luteínica, de cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo secreta estrógenos y progesterona. ¿Por qué me interesa esto? Ya lo van a ver. En el útero no está pasando lo mismo. Miren, primeros días, más o menos, acá dice 5, pero esto depende mucho de la mujer. Hay mujeres que menstruan 5 días, otras que menstruan 7, otras que menstruan 10. En esta fase del útero se está desprendiendo parte de endometrio, que es lo que conocemos como menstruación. Termina la fase menstrual y arranco en el útero una fase proliferativa. ¿Qué quiere decir eso? La capa que perdí, otra vez la empiezo a regenerar. Y finalmente, después del día 14, aparece la fase secretora en el útero. ¿Qué pasa con las hormonas? Miren, ¿qué veo yo acá? La luteinizante y la folículo estimulante hacen un pico alrededor del día 14 y antes disminuyen y después también.
¿Qué noto en el estrógeno? Que está baja, aumenta, aumenta, aumenta antes del día 14, baja y otra vez vuelve a aumentar. ¿Qué noto en la progesterona? 0, 0, 0, 0, después de la ovulación, pico, vuelve a bajar. Esto tiene un porqué. A ver, vamos a empezar por partes. Empieza todo el ciclo con la fase menstrual. ¿Qué quiere decir? En la fase menstrual, que son los primeros 5, 7, supongamos 5 días, la mujer pierde la capa superficial de endometrio. En ese momento, todos los niveles hormonales son bajos. Progesterona no hay, los estrógenos son bajos, folículo estimulante y luteinizante bajas. En el ovario está comenzando la fase folicular. ¿Qué pasa después? Sigue avanzando el mes. Este folículo, primero, empieza a aumentar la folículo estimulante. Si ustedes se acuerdan, yo les conté, cuando vimos en endocrino, que si se llama folículo estimulante, quiere decir que estimula el folículo. Entonces, este folículo empieza a crecer, es decir, empieza a transformarse de esto a un estadio intermedio y finalmente a este estadio que tienen acá. Estas células que rodean el folículo no solamente lo nutren, sino también que secretan estrógenos. ¿Para qué? Miren, comienza la fase folicular y miren cómo los estrógenos empiezan a aumentar. Esos estrógenos sirven para dos cosas. Una, para estimular la regeneración de la capa de endometrio que perdí, que es esto que viene acá. Por eso se llama fase proliferativa. Por otro lado, cuando los estrógenos empiezan a aumentar, fíjense que alcanza un pico acá. Y ese pico lo alcanza antes del día 14. ¿Qué dijimos nosotros? Cuando los estrógenos están altos, ¿qué me estimulaba? LH, FSH. Entonces, este pico de estrógenos genera el pico este de luteinizante y el pico de folículo estimulante en el día 14. ¿Qué hace la luteinizante? Que se produzca la ovulación. Es decir, que se libere el ovocito secundario. O sea que quien me estimula la ovulación es la luteinizante. Por eso hace un pico el día 14, porque es el día en donde se libera el ovocito secundario. Ella lo estimula. Ahora, posterior a eso, vuelven a bajar los niveles de luteinizante, folículo estimulante. Pero, cuando yo liberé el ovocito, me quedaron las células foliculares que forman el cuerpo lúteo. Por eso acá se llama fase luteínica. Ese cuerpo lúteo secreta estrógenos y progesterona. Por eso aumentan los niveles de progesterona después de la ovulación, porque quien la secreta es el cuerpo lúteo, y aumentan nuevamente los niveles de estrógeno. ¿Y qué dijimos nosotros? Estrógeno alto, progesterona alta, inhibo luteinizante y folículo estimulante. Entonces, cuando la progesterona aumenta y los estrógenos aumentan, otra vez los niveles de folículo estimulante y luteinizante caen aún más. ¿Y qué pasa? Otra vez reinicio el ciclo. ¿Se entiende mejor ahí?
chicos? Sí, ahora sí. Bien. Entonces, ¿qué es importante que entiendan? Primero que entiendan las cosas por separado. Antes de ponerse a relacionar esto con esto y esto, ¿qué va pasando en cada parte? Bueno, si acá estoy en una fase folicular, ¿qué hay acá? Y si acá estoy en una fase lútea, ¿qué significa? Ah, que hay un cuerpo lúteo. ¿Y por qué acá están altos los niveles de estrógeno y progesterona? Ah, porque el cuerpo lúteo libera estrógenos y progesterona. Que entiendan los por qué. ¿Y por qué acá hay un pico de luteinizante y folículo estimulante? Ah, porque el estrógeno acá aumentó y el estrógeno alto hace que aumente la luteinizante y la folículo estimulante. ¿Y qué hace la luteinizante? Ah, que se libere el ovocito. Esas relaciones las tienen que hacer porque es la manera en que tienen que estudiar el ciclo. Porque cuando ustedes se los preguntan relacionándolos. ¿Qué desencadena la ovulación? Ah, la luteinizante. ¿Y por qué hay un pico acá de luteinizante y folículo estimulante? Ah, porque previo hubo un pico de estrógenos. ¿Y por qué acá hay un pico de progesterona y estrógeno? Ah, porque el cuerpo lúteo libera eso. Que entiendan los por qué. Más allá de que tienen que saberlo, que entiendan por qué pasan las cosas. ¿Se ha entendido? Sí. Bien. Entonces, seguimos. Volvemos un poquito al hombre. ¿Por qué? Cuando el hombre produce la eyaculación y se produce la salida de los espermatozoides, esos espermatozoides todavía no están listos para fecundar. Es decir, que esos espermatozoides que salen todavía no pueden fecundar el ovocito secundario. Previo, tienen que hacer algunos procesos. El primer proceso que tienen que hacer, miren, acá les muestran cómo el espermatozoide atraviesa la corona radiada y la zona pelúcida que está rodeando el ovocito. Entonces, para que pueda llegar a pasar esto, primero el espermatozoide tiene que sufrir algunos cambios. El primer cambio que tiene que sufrir es la capacitación. ¿En qué consiste? Esto ocurre en el tracto reproductor femenino. Cambian proteínas de la membrana del espermatozoide y lo que hacen es aumentan la captación del espermatozoide de oxígeno. Entonces hacen que el espermatozoide tenga más actividad, que se hiperactive y que se mueva más. Entonces, este proceso dura aproximadamente 7 horas y ocurre dentro del aparato reproductor femenino, cuando los espermatozoides se vuelcan en el aparato reproductor femenino. Una vez que se capacitan, atraviesan la capa de célula granulosa que rodea al ovocito secundario, que se llama corona radiada. Pasan esa parte de corona radiada y toman contacto con la zona pelúcida del ovocito. ¿Y qué pasa? Cuando el espermatozoide tiene contacto con la zona pelúcida del ovocito, lo que ocurre es que se produce una exocitosis de enzimas que el espermatozoide tenía almacenadas en su acrosoma. ¿Se acuerdan que vimos la hialuronidasa? Bueno, ¿qué hace? Cuando el espermatozoide toma contacto con la zona pelúcida, se produce la reacción acrosómica. ¿Qué quiere decir? Libera enzimas que lisan, que rompen la zona pelúcida. Entonces le permite unirse al ovocito.
¿Qué ocurre después? Como les dije, se lisa la zona pelúcida y fusiona la membrana del ovocito con la membrana del espermatozoide. Miren, se fusionan los núcleos y ahí se produce la activación. ¿Qué quiere decir esto? El núcleo del espermatozoide entra dentro del ovocito. Miren, acá entró. Y esto es lo que desencadena que el ovocito complete su segunda división meiótica. ¿Se acuerdan que dijimos que la meiosis 2 se completaba solo si era fecundado? Entonces, cuando ingresa el espermatozoide al ovocito, se completa la meiosis 2 y se forma el pronúcleo masculino, femenino, se fusionan y me dan el núcleo del futuro embrión. Miren, en este proceso de activación, cuando el espermatozoide toma contacto con el ovocito, me cambia la membrana del ovocito. ¿Qué logro con esto? Que ningún otro espermatozoide pueda entrar a ese mismo ovocito. Eso se llama reacción de zona. Es decir, cuando un espermatozoide entra dentro del ovocito, hace que ningún otro ovocito, perdón, que ningún otro espermatozoide pueda fecundar a ese ovocito. Entonces, repito, el espermatozoide no tiene la capacidad de fecundar hasta que no llega al tracto reproductor femenino. Recién ahí se capacita, ocurre la reacción acrosómica y recién ahí puede entrar al ovocito. ¿Se ha entendido? Bien, vamos a seguir avanzando, espérenme. Ahí está. Vamos a empezar con algunos métodos anticonceptivos. En la capacitación Belu, el espermatozoide dentro del aparato reproductor femenino pierde proteínas de su membrana y eso le permite captar más cantidad de oxígeno. Entonces, como capta más cantidad de oxígeno, tiene más energía. Y como tiene más energía, se mueve más. Entonces se dice que se hipervigoriza. Es decir, que tiene más movimiento que antes de la capacitación. Eso es la capacitación. Cuando tiene la capacidad de moverse más, de vigorizarse. Y eso pasa dentro del aparato reproductor femenino. Bien, vamos entonces ahora con los métodos anticonceptivos. Espérenme. Ahí está. Ahí está. Bueno, a ver. Bien. Va. Todo te tiene que gustar si vas a ser médico. ¿Qué le va a decir al paciente? Ah, no, yo solamente sé el método anticonceptivo porque es lo único que me gustó. Nada más, lo demás no me gusta. Así que pregúnteselo a otro médico. Así. Lo siento. Y no es tan malo esa, Dani? No es No, tan lo mala. siento, señor, pero solo a mí me gustan los métodos anticonceptivos, así que yo no le puedo explicar otra cosa que no sea esa. Está bien. Buen médico. Muy buen médico. Sería. Bueno, escuchen. Vamos con los métodos anticonceptivos. A ver, cuando nosotros clasificamos los métodos anticonceptivos, tenemos distintos tipos de métodos. Es decir, podemos clasificar en métodos hormonales, métodos de barrera, espermicidas, métodos naturales y la esterilización como tal. La esterilización
quiere decir que es una esterilidad irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo corto la trompa o corto, miren, la vasectomía y la ligadura de trompas, ninguno de los dos métodos es reversible. O sea que ya esas personas no van a poder, por métodos naturales, concebir un hijo. Obviamente, tienen una eficiencia al 100%. ¿Por qué? Y porque en cuanto cortaste las trompas o el conducto, nunca van a salir los espermatozoides y nunca van a salir los ovocitos. Entonces no hay manera de que se produzca un embarazo. Entonces, estos son métodos de esterilización, es decir, ya la persona no es un método que pueda cambiar, sino que es un método para toda la vida. Hoy en día la mayoría de las obras sociales deberían cubrir estas cirugías. Por una nueva ley que hay, debería cubrir vasectomía, ligadura de trompas, todos los métodos porque es un método de anticoncepción. Obviamente, el tema es que muchas veces hay muchos médicos que son bastante antiguos y como que dan muchas vueltas para que antes que la persona se haga ese método, como que no quieren, porque te podés arrepentir, porque, bueno, entonces es como que a veces hay que dar con el médico indicado que quiera realmente hacer la vasectomía o la ligadura de trompas. Pero estos métodos sí son eficientes al 100, porque no hay manera de que si cortaron la trompa o cortaron el conducto deferente, al cierto tiempo, porque no es que hoy cortan el conducto deferente y ya mañana el hombre no tiene más espermatozoides. Hay que esperar un cierto tiempo y al cierto tiempo ya se considera que hay una esterilidad total. Entonces ya el método sirve al 100%. Después tenemos los métodos hormonales, probablemente estos son los más conocidos. Por ejemplo, la más conocida es los famosos anticonceptivos, que son estrógenos y progesteronas juntos. La mayoría de los anticonceptivos son las dos combinadas, porque ¿qué pasaba cuando los estrógenos y las progesteronas estaban en alto? Estaban elevados, juntos. ¿Qué dijimos recién? Baja la luteinizante. Disminuye la luteinizante y disminuye la folículo estimulante. ¿Qué quiere decir? Que la mujer que tome anticonceptivos, como tiene estrógeno y progesterona alta en forma permanente, no va a madurar el folículo y nunca va a ovular. Entonces claramente nunca va a quedar embarazada, si no hay óvulo, no hay ovocito, mejor dicho. Entonces, también tienen una eficacia alta siempre y cuando se tomen correctamente. Todos los días, a la misma hora, no tome ningún medicamento que me inhiba su absorción, no obtenga ni vómitos ni diarrea dentro de las 3-4 horas que las ingerí. Bueno, hay un montón de cosas que te inhiben la absorción del anticonceptivo. También viene la mini píldora, que en este caso es un progestágeno lo que tiene, y lo que hace es, no es que no ovulás, sino que lo que hace es, produce cambios en el útero para en caso de que haya un embrión, no se puede implantar, se pierde. Entonces, no es que te evita la ovulación, sino que directamente evita la implantación. La píldora de emergencia pasa más o menos lo mismo. Depende de cuándo se la consuma, porque antes se decía que solo la podías consumir el día después, hoy en día hay pastillas que no, que se pueden consumir varios días después. La mayoría te evitan la implantación o evitan la unión del ovocito con el espermatozoide. También son dosis muy altas de estrógenos y progesteronas juntas. Y la inyección menstrual es como como básicamente como lo que son anticonceptivos inyectables. ¿Cuál es la ventaja de la inyección? Que se pone cada un cierto tiempo, generalmente cada 3 meses. Entonces la mujer no tiene que todos los días tomarse una pastilla anticonceptiva. Obviamente hace el mismo efecto que el anticonceptivo, te inhibe la ovulación,
La diferencia es que en vez de tomarla todos los días de tu vida, se coloca una inyección cada 3 meses. Esa es la diferencia con las pastillas anticonceptivas. Pero la eficiencia es más o menos la misma que la de los anticonceptivos, ¿sí? Con la diferencia que si la mujer no suele tener conducta para tomar anticonceptivos, lo mejor es la inyección que se pone una vez cada 3 meses y chao. Dani, Dime. ¿por qué hay gente que usa las pastillas como para regular el ciclo o Muy para bien, los muy buena granitos? pregunta. Porque generalmente cuando una mujer es irregular o cuando tiene quistes en los ovarios, es irregular. Es decir, sus niveles hormonales durante el mes no son iguales, no tienen los picos que vimos. Entonces, por ejemplo, la mujer ovula o menstrua 2 veces al mes, o menstrua una vez cada 3 meses, o menstrua 20 días seguidos, porque sus hormonas no son normales como deberían ser, como las que vimos en el esquema. Entonces, si yo le doy anticonceptivos, me aseguro que todos los días de su vida tiene exactamente la misma dosis de hormonas. Entonces con eso la regularizo, porque sé que siempre va a menstruar una vez al mes, que es cuando estén los placebos. Entonces es una manera de regularizarla, porque todos los días le doy exactamente la misma dosis de hormona. Entonces no es su cuerpo quien está produciendo la hormona, sino que yo se la estoy dando en forma anticonceptivo todos los días la misma dosis. Entonces esa mujer siempre va a menstruar una sola vez al mes cuando sean los placebos. Entonces de esa manera la regularizás. Para eso se da, para regularizarte. Probablemente cuando dejes de tomarlo, otra vez tu ciclo vuelve a ser un desastre porque tus hormonas naturales no están secretándose de manera correcta. Dani, una Dime pregunta. lo que quieras. Me ha pasado que yo conocí algunas compañeras que tipo al revés, las pastillas las hace, o sea, eran regulares antes y las pastillas como que les hace un desastre en el ciclo. No, porque las toman, iba a decir una mala palabra, iba a decir las toman para el, pero no lo digo. Si vos las tomas bien, no hay manera que te hagan mal. ¿Por qué? Las pastillas anticonceptivas, dependiendo del tipo de la marca, vienen 4 filas de 7 o 3 filas de 7 pastillas. Y la última no viene, porque en las pastillas que vienen 4, la última fila son los placebos. ¿Qué significa? Que en esa fila vos no tomás dosis de pastilla porque es cuando menstruás. Entonces, si esa persona todos los días de su vida toma la pastilla correctamente a la misma hora, no hay manera de que se desequilibre el ciclo, porque no es ella la que lo está generando, es la pastilla. O sea que ella todos los días recibe tantos miligramos de estrógeno y tantos miligramos de progesterona todos los días de su vida durante el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la mujer lo toma mal, toma té junta, se olvida 2, y ahí es cuando pasa el problema. Porque si vos la tomás correctamente, no hay manera, porque las pastillas están formuladas, las 21 pastillas, para que vos todos los días tomes la misma dosis de estrógeno y progesterona. Entonces no hay manera de que el ciclo esté desequilibrado porque no es tu ciclo, son hormonas exógenas. Entonces eso te equilibra, porque justamente cuando vos suprimís esa dosis, menstruás, que vendría a ser en los placebos. Generalmente, cuando se hace un lío es porque no los toman correctamente. Por eso se desacomoda todo el ciclo. O porque lo tomó un mes y lo dejó, y después lo volvió a tomar otro mes, y lo volvió a dejar. Ahí es cuando se producen los desequilibrios. Ani, ¿vos me ibas a preguntar algo? Que levantaste antes la mano y justo me preguntaron otra cosa. Era para ver la página, pero ya lo encontré. Perdón. Bien, miren, acá está, bueno, fíjense, acá tenemos una anticonceptiva. ¿Por qué dicen que no te podés tomar más de 3 pastillas del día? Bien, muy buena pregunta.
porque la pastilla del día después, mal llamada pastilla del día después, no sé por qué la llamaron así, porque se tomó el día después, pero te va, como son dosis tan grandes de estrógenos y progesterona, va provocando cambios en la pared uterina. Entonces, si la gente la usa como método, hay gente que la usa como método anticonceptivo todos los días de su vida, la pastilla del día después. O sea, en vez de tomar anticonceptivos, toman pastilla del día después 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. Es tan fuerte la dosis hormonal que tiene la pastilla que va produciendo cambios en el útero. Entonces, cuando vos la pastilla del día después la tomás con tanta frecuencia, produce tantos cambios en el útero que probablemente después, cuando quieras quedar embarazada, no puedas. Porque tu útero ya está destruido. Por eso no se pueden tomar. No se pueden tomar más de 2 por año, pastillas del día después. O sea, cada 6 meses. Eso es como lo máximo que se puede tomar. Si no, está habiendo un problema en el control de la natalidad. Es una pastilla de emergencia, chicos. No es una pastilla para todos los días. Es de emergencia. Nada más. Así que esa es la realidad. Si ustedes están viendo que el método no está sirviendo, hay que consumir anticonceptivos. Vale, ¿qué me ibas a preguntar? O sea, si cuando vos tomás las anticonceptivas, Sí, no ovulás, entonces es sí, como una menstruación falsa. exactamente. Muy bien. Se llama sangrado por deprivación. No es menstruación. De hecho, cuando vos tomás muchos años las pastillas anticonceptivas, las paredes de tu útero, tu endometrio, está muy engrosado, justamente por eso. Está muy bien lo que estás diciendo. Fíjense que acá estas pastillas tienen 4 filas. ¿Por qué? Bueno, acá no las han diferenciado en colores, pero siempre vienen diferenciadas. 3 filas son dosis y una fila es placebo. Entonces vos todos los días de tu vida tomas exactamente los mismos miligramos de pastillas, de estrógeno y progesterona, excepto la última fila, que son placebo, las podés tomar o no porque no tienen dosis. Acá está la inyección anticonceptiva, que también, y este es el implante hormonal, este es el famoso chip, que se pone subdérmico y que te va liberando... bueno, pésimo, tienen que tener ese, porque hay que aprender y para eso te lo tienen que explicar, si no, no te lo explica nadie y es un bajón. El chip ese, el famoso chip, que no es un chip, es un implante que se pone subdérmico que va liberando estrógeno y progesterona en forma constante. Se pone debajo de la piel. Es como un granito de arroz. Se pone debajo de la piel. Y también es para las mujeres que suelen olvidarse de tomar los anticonceptivos. Male, decime. Yo tenía una compañera que se quedó embarazada hace poco y se enteró, hace nada, yo la vi en Instagram que había puesto que ella se enteró hace poco que, viste lo que le llaman el coito interrumpido, ella pensaba que funcionaba, entonces había puesto que por eso se había quedado embarazada. Mira, Y por eso, nosotros en la escuela nunca tuvimos ESI, o sea, siempre nos bueno, hablan está del pésimo. embarazo nada más. Está pésimo. Porque si no sabes cómo prevenirlo, ¿cómo lo vas a prevenir? Aparte, por Total. ley te lo tienen que dar en la escuela. Aparte, explícame lo que es el embarazo, pero explícame cómo prevenirlo también y que yo elija si quiero o no el embarazo. Que sea una elección, no que sea un error o una equivocación. Dani, decime. Dani, una pregunta sobre la Dime. pastilla del día después. Sí. ¿Cuánto sería el máximo de días después? No, bueno, muy buena pregunta. Vos sabés que en realidad han salido muchas pastillas del día de... En realidad se llaman pastillas de emergencia. No está mal dicho. Si vos vas a la farmacia van a entender lo que es, pero en realidad se le llama pastilla de emergencia. Y muchas mujeres piensan que si no la toman el día después, ya está, no hay nada que hacer. Y en realidad han salido pastillas que pueden tomarse varios días después del que se produjo la relación sexual. No te puedo decir los nombres porque no sé los nombres, pero hay varias pastillas que han salido que no son solamente para el día después, para las 24 horas posterior a la relación sexual, que se pueden tomar, si vos vas a la farmacia y vos le explicás,
te dicen cuál es la que tenés que tomar. Lo ideal es tomarla lo más rápido posible. Es decir, se produjo la relación sexual hoy, al día siguiente mismo tomar la pastilla. Hay algunas que es una sola dosis, hay otras que son 2 dosis, una al día siguiente y otra otros días después. Depende mucho del tipo de pastilla. Miren, esperen, que me estaban hablando recién. Ahora que quería contestarlo a la Male que me había preguntado. Miren, estos son los métodos de barrera. El preservativo, obviamente, el más común. Preservativo femenino viene también, que cumple la misma función, nada más que va en la vagina. También viene una esponja anticonceptiva, que es una esponja que viene con espermicida. Claramente no son muy eficientes. El famoso DIU. El DIU es un dispositivo, ese es el DIU, que viene con alambres de cobre, entonces vuelve al útero un medio hostil, entonces el espermatozoide no puede llegar. Obviamente, estos tienen bastante eficiencia respecto a los otros, esto no es muy eficiente que digamos. Y miren, ese es el preservativo femenino, esa es la esponja, ese es el DIU. Y acá están las cremas espermicidas, que claramente, chicos, no son muy eficientes. Son cremas que se colocan antes del acto sexual. Esto es lo que estábamos hablando recién con la Male, que me preguntó. Miren, estos métodos, miren la eficiencia que tienen, chicos. No tienen eficiencia. A ver, el ritmo. Esto sirve para personas que son muy regulares. ¿Qué quiere decir esto? Hasta hay una aplicación con esto en el teléfono. Vos ponés cuándo menstruaste y eso te va diciendo supuestamente cuándo sos fértil. La realidad, chicos, es que no se arriesguen. Esa es la realidad. Ese sería mi consejo. Porque las mujeres no solemos ser muy regulares todos los meses. Además, porque hay meses que tienen 28, hay meses que tienen 30, 31 y cambia. Entonces eso sirve para personas sumamente regulares. La ducha, miren la eficiencia de esto. ¿Saben lo que es la ducha? ¿Alguno sabe? Es como una No se animan limpieza a decir. vaginal, ¿o no? Que sacas todo lo que es la vagina, o sea, lo Pero, limpias. pero pará, pensá una cosa. Supongamos que soy una mujer y me hago una limpieza vaginal, como vos decís, en un bidet. ¿Qué pasa? Vamos a la física. Mansa infección, te va a ¿Qué agarrar. pasa? No, pero no solamente eso. ¿Para dónde va el agua? Si me siento en un bidet, ¿para dónde va el agua? Para arriba. Para arriba. O sea, que puede causar el efecto al revés, empujar el semen más arriba de lo que está. Por eso tiene tan poca eficiencia. Porque muchas veces el empujar con agua hace que el semen ascienda más y entonces tengas más probabilidad de embarazo todavía. Y el coito interrupto, para que no, el que no sabe, es retirar el pene de la vagina antes de que se produzca la eyaculación. No es efectivo porque hay un líquido preseminal que contienen espermatozoides. Entonces no es efectivo. Porque el líquido preseminal que se secreta también contiene espermatozoides, por lo tanto también te pueden generar un embarazo. Enfermedades de transmisión sexual, las famosas ITS o ETS. Bueno, son enfermedades de transmisión sexual. Linfogranuloma menéreo, el más común, es producido por una bacteria que se llama Chlamydia trachomatis. Es una bacteria que es la más común de todas las infecciones que hay. Generalmente produce una úlcera, produce una inflamación en los ganglios de la ingle en el hombre y los pararrectales en la mujer. ¿Y saben cuál es el problema de esto? Que muchas veces no produce síntomas. Y, si no se trata a tiempo, puede causar esterilidad tanto en el hombre como en la mujer. No, no, Male, no. Esta y otras más son las más comunes que te vamos a ver ahora. Gonorrea o blenorragia, producida por Neisseria gonorrea. Esta por ahí la gente se da un poquito más cuenta que la tiene, porque te produce
ardor, irritación, dolor, puede haber una secreción purulenta, cuando la persona orina le duele. Entonces como que por ahí la gente se da un poco más cuenta de la gonorrea. También puede causar esterilidad, y no solamente eso, si no se trata a tiempo puede causar lesiones cardíacas y nerviosas. Papiloma. El papiloma, el síntoma más benigno que tiene es las verrugas. Obviamente, este papiloma puede afectar y generar no solamente cáncer en la mujer, en la vagina, en el útero, sino también en el varón, como el cáncer de pene. O Dani, sea, perdón. dime, La clamidia no es esa que te da como picazón. vos me estás hablando en las mujeres. Va, no sé si en las mujeres, pero ¿No te yo estás vi uno confundiendo que con la cándida, que es un hongo? puede ser. Mira, Claro. en la mujer generalmente lo que hay es una cándida. Es un habitante muy frecuente en la vagina de la mujer. Una candidiasis vaginal. Es un hongo, es una levadura. No es una bacteria. Entonces la mujer siente picazón, ardor. Vieron la publicidad, no me acuerdo ni cómo se llama la cosa esa de la publicidad, pero la deben haber visto en la tele, que sale en la publicidad de cándida vaginal. Es el hongo más común que causa picazón, ardor en la mujer, flujo, dolor. Es un hongo, no es una bacteria. Miren, después tenemos, esperen, porque se me trabó todo. Después tenemos la sífilis. Ah, no, primero viene el herpes genital. Herpes genital, el herpes tipo 2, es un virus en este caso. ¿Saben cuál es el problema de esto? Que la mayoría son asintomáticos los que lo portan. Entonces, primero, que puede atravesar la barrera placentaria de la mamá al bebé, y en el bebé puede generar sordera, ceguera e incluso la muerte. Muchos adultos tienen anticuerpos contra esta infección porque es una de las infecciones más comunes que hay, además del linfogranuloma. El problema de transmisión sexual son cuando somos asintomáticos, porque lo contagiamos y no sabemos que lo tenemos. Esas son las más peligrosas, porque lo contagiás y no sabes que lo tenés. Porque si uno tiene una lesión, y más o menos va a tener un poco de decir, uy, algo me pasa, mirá, tengo una lesión. Si no tenés nada, ¿cómo sabes que tenés? Esas son las más peligrosas. Sífilis. La sífilis produce una lesión, primero, la sífilis puede producir manchas en la piel. Ni siquiera hace falta que sea en la zona genital, puede ser en la piel. Es causado por una bacteria que se llama Treponema pallidum, y una de las cosas típicas de la sífilis es estas lesiones que se producen, que se llaman chancro, que son lesiones que duelen un montón, y ¿saben cuál es el problema? Que es el momento de más contagio de la enfermedad. Pero la enfermedad queda latente en forma crónica. O sea que podés tenerla, no tener este chancro, que es el estado de mayor contagio, que son como lesiones, y sin embargo tener sífilis. ¿Y saben cuál es el problema de la sífilis? Que puede causar hasta lesiones neurológicas. Es más, se creen que Beethoven era sordo porque tenía sífilis. Entonces, después el último creo que viene es el SIDA. Bueno, el SIDA hemos hablado bastante, sobre todo en virus. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En los primeros años generalmente es asintomático, y obviamente, ya lo hemos hablado 400 veces, hay muchas enfermedades que nos indican que puede haber SIDA, porque son como afecciones del sistema inmunitario que nos pueden indicar que la persona puede tener SIDA, como las que tienen acá. ¿Sí? Ya saben que el SIDA es un virus, el virus del VIH, que lo causa, y es una enfermedad que por ahora no tiene cura. Entonces, acá un poquito el resumen de los distintos agentes: virus, el virus del herpes 2, la hepatitis B, el papiloma. Después tenemos en bacterias muchas de las que han visto, por ejemplo, miren, treponema, Neisseria gonorrea, hay un montón más.
que no son tan conocidas, el Streptococcus de tipo B, también la puede producir, Mycoplasma hominis, también. Mirá, acá está la cándida, que les decía, la más común en la mujer, la cándida albicans. Produce dolor, ardor, picazón, es el hongo más común, es una levadura. Miren, entamoeba, Giardia lamblia, Tricomona vaginalis, todos agentes causantes de, o mejor dicho, que pueden transmitirse por contacto sexual. Bien, no me queda tiempo y no lo terminé. Bueno, escuchen. Sí, Dai, tenés que saber la enfermedad que te causa. Sí, sí. Me quedó una partecita que no alcancé a dar. Por ende, por conclusión, que es la parte de subfertilidad, es muy cortita, pero te hablo un poco de las técnicas de fertilidad y qué significa que la persona sea infértil, ¿sí? Entonces, como nos volvemos a encontrar más tardecito, vamos a arrancar la clase viendo esta parte de subfertilidad. Es muy interesante hablar de la fertilidad, qué significa ser infértil, qué tratamientos viene, y después de eso nos vamos a poner a hacer el TP de reproductor. Así que nos volvemos a encontrar pronto. Chau, chau. Nos vemos más tarde. Chau, chau. Chao, Dani. Chau, chau. Nos vemos más tarde.